¿Qué tal? Bienvenidos a la segunda hora con Almora en WQBA 1140M. Estamos también en la plataforma digital de Facebook, en mi página José Alfonso Almora, cada mañana de 8 a 10 de la mañana. Y como les había prometido, un segmento de una hora especial porque numerosas personas me han preguntado sobre la posibilidad que hay aún a través de sus antecedentes familiares de obtener la ciudadanía española. Si bien es cierto que España no atraviesa el mejor momento económico ni demás, pero bueno, hay personas que les interesa tener la ciudadanía española, un retiro, nadie sabe. Y lo hemos tenido muchas veces invitado aquí. En esta ocasión, pues le damos nuevamente la bienvenida, le agradecemos su presencia a Ferran Núñez, quien tiene el portal Españoles de Cuba. Después él nos va a explicar para que ustedes puedan entrar en la internet al portal de Españoles de Cuba, y además está al frente de la Asociación Autonomía Concertada, que defiende la reunificación familiar de Cuba con España. Ferran, buenos días. Estás directamente desde París, donde tú vives, pero te damos la bienvenida. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días, José Alfonso. Sí, espero que se oiga bien. ¿Se oye bien? Se oye perfecto y el público está ávido de tu información. Vamos por parte porque tendremos unas pausas comerciales. Vamos a ver. No hay problema. ¿Cuántas personas, tú que manejas cifras, si es que las tienes a mano, cuántas personas solicitaron ciudadanía española en América Latina? Creo que los países que más solicitaron fueron Venezuela, México, Argentina y Cuba. ¿Cuántas personas? Sí. Y ese proceso está vigente aún. Cuéntanos, vamos a ponernos en contexto de qué ha pasado. Bueno, hay muchas maneras de adquirir la nacionalidad española, pero estamos hablando en concreto de la ley 52.7, que se conoce vulgarmente, se conoce en Hispanoamérica y concretamente en Cuba como la ley de nietos, ¿no? Y esta ley fue una proposición de ley propuesta por el Partido Socialista durante el gobierno de Zapatero en 2007. Esta ley venía convoyada, como se dice en Cuba, en lo que se conoce también con la Ley de Memoria Histórica, que pretendía revisar un poco la historia de la República y bueno, que ahora ha terminado en España con el asunto del desentierro de Franco y todo. Todo esto empezó en el año 2007. Y ahí Zapatero incluyó el artículo 52.7, que permitía que los descendientes, los nietos de españoles, primero los hijos de españoles pudieran recuperar que habían sido perseguidos durante la dictadura, porque por eso estaban marcados dentro de esta ley, que los hijos de españoles que habían sido perseguidos por la dictadura pudieran recuperar la nacionalidad española. Después esta posibilidad se extendió a los nietos. Y en general, prácticamente 500.000 de hispanoamericanos hicieron la solicitud. Cuba fue el consulado que más solicitudes se presentaron. Prácticamente se presentaron 300.000 o 400.000 solicitudes. Fue un número bastante grande. Y creo que tiene tiene el número 1 en cuanto a solicitudes en toda Hispanoamérica. ¿Qué te iba a comentar? Es decir, hay muchas personas que también pueden recuperar la nacionalidad española porque son hijos de españoles directamente y el Código Civil español les permite recuperar la nacionalidad, pero por otra vía, que es la Ley 36, que es por el ius sanguinis, ¿no? Pero por esta ley que se conoce como Ley de Nietos, pues que es una parte particular que rompe el ius sanguinis, pues permite que las personas, los nietos, accedan a la nacionalidad. Y como para responder a tu pregunta, prácticamente en Cuba fueron 300.000 expedientes que se tramitaron, y en Hispanoamérica creo que llegó al 500.000 de personas. Ferran, una pregunta, o sea que tú has dejado claro que hay dos vías. Primera, esta ley que está enmarcada dentro de la Ley de Memoria Histórica de 2007 que promulgó, y, irónicamente para muchos aquí en el sur de la Florida, quienes promulgaron esta ley
fueron el Partido Socialista Obrero Español con José Luis Rodríguez Zapatero cuando aquello de jefe de gobierno. Y la segunda propuesta que se hizo, que se interrumpió porque se agotó la legislatura con la crisis política, fue la que hizo hace 2 años o algo así Podemos y Pablo Iglesias, ¿no? También hicieron un proyecto que ha quedado estancado. ¿O cómo ha quedado eso? En 2016 yo creo que fue la primera vez que hablamos sí. Efectivamente Podemos había presentado, y de hecho fue por esa razón que tú me entrevistaste en tu programa. De hecho, en esa ocasión Podemos había propuesto una nueva versión de esa ley. ¿Por qué había sucedido esto? Porque cuando se hizo esta ley en el 2007, solamente, como te decía, se concedía la nacionalidad a primero los hijos y luego hasta los nietos. Pero ha sucedido que esta ley dejaba 4 figuras, digamos, de derechos fuera de esta ley, ¿no? Y te las voy a decir muy rápidamente. Por ejemplo, había una discriminación con respecto a las mujeres españolas que habían emigrado antes de 1950. Que estas españolas, cuando llegaban a Hispanoamérica, se casaban con un argentino o con un cubano, pues perdían la nacionalidad. Y estas personas, bueno, pues quedaban, aunque hubiese tenido que irse de España por estar discriminadas, pues estas personas, estas abuelas se quedaban, no tenían el derecho hasta 1950 a transmitir la nacionalidad. Este fue el primer supuesto. Y te lo cuento para explicarte cuáles son las razones que motivaron esta ley, esta proposición de ley en 2016. Claro. La segunda razón era la fundamental, ¿no? Que era que se introdujo una división en la familia, porque esta ley solamente permitía que accedieran a la nacionalidad los hijos de españoles y los hijos de estos españoles, pero si eran menores de edad. Quiere decir que si en una misma familia el padre accedía, para que lo veas más claramente, si en una misma familia el padre adquiría la nacionalidad española, se la transmitía a su hijo menor. Pero, por ejemplo, si tenía un hijo mayor de 22 años, no podía. Pues ya no podía. Y se quedaba fuera. Y esto, claro. Imagínate, en el caso de Cuba, que la gente tiene 4 hijos, pues entonces esto generó no solamente en Cuba, sino en toda Hispanoamérica, una desigualdad en la familia, porque muchas personas emigraron a diferentes lugares, Estados Unidos, España, y algunas veces dejaron a hijos detrás que en estos momentos, al cabo de 10 años, todavía no han podido regularizar su situación legal, ¿no? Y luego también estaba en el tercer caso que esta ley de 2016 intentaba enmendar, era el caso de los nietos de migrantes españoles varones que tuvieron que renunciar a la nacionalidad española en los países a los que llegaban porque lo necesitaban para trabajar en la administración, o se lo pedían, o porque bueno, estaban obligados. Y luego está un supuesto muy interesante, que esto también ha generado mucha desigualdad en toda Hispanoamérica, concretamente en Cuba, que es el caso de una reforma que se hizo en el Código Civil que pedía, que exigía que cuando, por ejemplo, tú obtenías un hijo menor de este español que habíamos hablado al principio, obtuvo la nacionalidad española, era español, se inscribió en el consulado, no tenía ningún problema, él era español. Pero este españolito, este cubano español, por ejemplo, que vivía en La Habana, a los 18 años, él tenía que pedir que él quería seguir siendo español. Y por supuesto, naturalmente, la mitad de la gente no se enteró de este cambio legislativo que se hizo a posta, vamos a decir la verdad. Y mucha gente, ya que tenía el pasaporte español, llegaban al consulado contentos, decían, bueno, voy a pedir una visa para ir a no sé dónde, y le decían no, le quitaban el pasaporte y le decían, ya usted no es más español. Y esto generó, bueno, como te puedes imaginar, claro, una gran molestia entre los descendientes españoles que pensaban que eran españoles y que de repente ya no lo eran, ¿no? Ferran, te voy a pedir, Ferran Núñez, estamos conversando con él directamente a París, la persona que más conoce en este aspecto de la obtención de la ciudadanía española o nacionalidad española por concepto de relación familiar. Vamos a regresar con él, que nos va a explicar el futuro de que esto vuelva otra vez, si todavía
los hijos de españoles pueden hacer una solicitud ante los consulados. ¿Qué ha pasado con tantas personas que entregaron papeles ya hace 10 años y todavía no han recibido respuesta, papeles incompletos? ¿Qué documentos hacen falta? Todo esto cuando regresemos con Ferran Núñez del portal Españoles de Cuba. Pueden entrar a la internet también, Españoles de Cuba, y vamos a contestar preguntas después vía telefónica con él a través del 1844-443-1140. Ya volvemos después de una pausa comercial a esta hora con Almora. El portal Españoles en Cuba, ahí pueden ustedes obtener toda información necesaria. Un portal excelente que fundó y dirige nuestro invitado esta mañana, Ferran Núñez, de la Asociación Autonomía Concertada, defiende la reunificación familiar entre Cuba y España. Y Ferran, estabas explicando la posibilidad, y mi pregunta, ¿cuál es la posibilidad que pueda reactivarse en el Congreso de Diputados de España esta segunda propuesta hecha por Unidas Podemos y Pablo Iglesias para extender más allá los beneficios de obtener la ciudadanía española por nexos familiares, o sea, los nietos de los españoles? ¿Cómo se puede, y de acuerdo a las edades, extenderla más allá de la edad de la mayoría de edad? ¿Cómo se puede? ¿Eso es posible todavía? Bueno, vamos a ver. Bueno, yo sé que yo hablo mucho, así que no. Si lo bueno es que tenemos una hora para ti. Y de la hora genial. Oye, de la hora hemos consumido 18 minutos, así que tenemos otra pausa comercial y después prepárate, toma agua o tómate algún vino francés, porque no pasa nada. Nos vamos a media hora después. Dale, cuéntanos, ¿qué posibilidad hay? Muy bien, genial. ¿Qué posibilidad? Bueno, a ver, para finalizar lo que habíamos comentado, ¿no? Entonces, en el 2016 habíamos hablado que hubo unas nuevas elecciones en España. Se produjo una reunión entre Unidas Podemos y la Izquierda Unida, y en realidad no es Podemos quien trae esta ley, ¿no? Es Izquierda Unida que lleva en su programa, no. Dios mío. Es Izquierda Unida, que son realmente los comunistas, sí. quienes llevan esta proposición de ley desde hace muchísimos años, y se la incluyeron en el programa de Podemos en el 2016. Pero a Podemos esto no le interesaba y por eso nunca hizo caso, y a pesar de que hubo muchos grupos de colectivos, incluso muchos grupos que son bastante poderosos, como las federaciones del Partido Socialista en Argentina, que exigieron y pidieron a Pablo Iglesias, específicamente cuando estuvo en el 2017 en Argentina, que sacara adelante la ley. Tenían mayoría, podían haberlo hecho. Y en realidad no lo hicieron. Después se acabó la legislatura y esto no funcionó. Más adelante se volvió a presentar un par de veces más, y la última vez, pues la misma cosa, decayó al final de la legislatura, y ahí le respondo a tu pregunta, cuando realmente había un consenso de todas las fuerzas políticas, porque hay que decir las cosas tal y como son. Uh-huh. Los que sacaron adelante esta ley, primero Izquierda Unida, a través del programa de Podemos, y los que han intentado varias veces hacerlo, han sido realmente estas fuerzas políticas, las fuerzas de izquierda. Y realmente la razón es muy sencilla, es decir, el votante de izquierda en el exterior vota Partido Socialista, claro, y vota Izquierda Unida, con lo cual, si ellos tienen una base electoral sólida en el exterior, esto les permite, por supuesto, ganar muchos votos. Claro, eso es vista, eso es visto, ¿no?, a futuro como parte de una estrategia electoral. Por supuesto, porque ellos saben. Por eso es que, sabiendo todo esto, porque la ley electoral en España tiene todos los efectos del mundo, pero a veces, por ejemplo, cuando llega un voto del exterior, cuando usted está haciendo las elecciones en el Parlamento vasco, lleva un voto en el exterior y de repente el color del Parlamento cambia porque llegaron 3 votos del exterior que son de izquierda, y de repente la gente de la derecha pierde la mayoría. Bueno, eso pasó, mira, eso pasó con este partido Teruel, que no existía, que es un pueblecito de España, y de momento Teruel tiene un representante en el Congreso. Bueno, por eso mismo, es lo que te digo. Bueno, en este caso no fue por el voto exterior, pero claro. Pero el voto exterior, por un solo voto, puede cambiar el color político de un parlamento. Y entonces, claro, ellos han hecho lo imposible para que esto no exista. Ellos han hecho lo imposible para que esta ley se complique, y en realidad eso quizás es una de las razones que explique por las cuales esto no sale adelante.
Y entonces tú me preguntabas si esta ley va a volver o no Sí, va a sí, volver. eso es lo que quiere saber la gente, si eso va a volver o no. Exacto. A ver, y lo que te quiero comentar es lo siguiente. Cuando se acabó la pasada legislatura, una senadora que se llama de Izquierda Unida, que se llama Sara Vilá, que es realmente la persona que ha pedido, ha llevado al Senado 2 veces esta ley. Ella ha estado en Hispanoamérica, ella tiene un vínculo muy importante con la comunidad española en Argentina, que es la que está más organizada, y en realidad ella ha sacado adelante este proyecto varias veces. Y la última vez que lo aprobó, la última vez que se decayó la legislatura, todas las fuerzas políticas, todas, incluyendo el Partido Popular, estuvieron de acuerdo en que esta ley pasara. No sé si estuvieron de acuerdo porque el Partido Popular, te estoy hablando, en el Senado. No sé si estuvieron de acuerdo porque sabían que la legislatura estaba finiquitada o como una estrategia política. Pero tienes que recordar que esta proposición de ley de 2017 fueron una proposición de ley que se propuso en el Senado, la propuso la senadora Domínguez de Posada, que era una senadora de un partido político que se llama Foro Asturias, que es una decisión del Partido Popular. Bueno, son cosas técnicas que los oyentes sí, que los oyentes de Miami saben. no, claro. Sí, tú conoces Miami, Exacto, tú conoces. Exacto. Mira, Yo me tengo que ir a la pausa, a la No, última. Después tenemos media hora, prepárate. Por cierto, dale. ¿cómo está la temperatura por París? Ya hay calor. Hace calor realmente. Estamos a 26 grados, es que ya prácticamente, no sé, Sí, parece que estamos en verano prácticamente. El verano parisino. Azul. Oye, regresamos. Todo fantástico. Después de la pausa Dale, vamos a muy regresar con Ferran Núñez. Preguntas, ya tengo preguntas a través de las redes sociales. Pueden llamar a Ferran a través del 1844-443-1140 y las preguntas quedan ahí en el aire. Los que no solicitaron en aquel momento ciudadanía española pueden volverlo a hacer. Los que esto se vuelve a abrir nuevamente, bueno, le estaba explicando ahora. Los que presentaron papeles y no han recibido una respuesta. Todo esto cuando regresemos a esta hora con Almora en WQBA 1140M y Ferran Núñez del portal Españoles de Cuba. Ya volvemos, no pierdan la sintonía. 1844-443-1140. Directamente desde París, Ferran Núñez de la Asociación Autonomía Concertada. Ferran, vamos a dejar claro, los que quieran tener información a través de tu página web, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo tienen que entrar? ¿Qué tienen que poner? Bueno, nada, las personas que están interesadas en el tema de la comunidad cubana española y el tema de extranjería y todas estas cosas, pues pueden entrar a mi página. Mi página en realidad tiene información de extranjería porque, bueno, como tú sabes, yo trato de informar a la comunidad española de Cuba de las últimas novedades, ¿no? Porque no existe esta posibilidad y no existe en los medios de prensa, prácticamente no existe la posibilidad de que no se vehiculan este tipo de noticias, ¿no? A Cuba no llega el país ni nada de eso. Con lo cual, yo me he concentrado en eso porque sé que le interesa a las personas. Entonces, hay que conectarse en la página y de ahí, por ejemplo, yo tengo diferentes ahora no me viene la palabra en español, usted hace clic y entonces va a diferentes secciones. Diferentes secciones. Claro. Pero ponen españoles de Cuba. Españoles de Cuba y ya buscan la página como Españoles de Cuba. Ahí está. Y a partir de ahí tienen, no solamente porque yo soy periodista, no soy abogado, entonces de ahí yo tengo los enlaces a los diferentes bufetes de abogados con los cuales yo trabajo, específicamente, por ejemplo, Aristeo, también WR, que les mando a veces personas que tienen consultas y yo los mando y tenemos una buena relación con esto, ¿no? Y ellos pueden a veces incluso hasta formular preguntas a especialistas abogados en España, ¿no? Entonces, bueno, por ahí está la cosa. Mira, quiero ser concreto en las preguntas que tenemos aquí, varias. Por ejemplo, mira, vamos a ver, tenemos Ivette. Ivette dice que su sobrina entregó desde el 2005 papeles, era menor de edad y la citaron para arreglar documentos y todavía nada. Lo que no me dice Ivette en las redes sociales si fue en el consulado en Cuba o aquí en Miami. ¿Qué pasa con esas personas que entregaron documentación
y no les han avisado de nada. ¿Qué puede estar pasando? Bueno, mira, la primera cosa que es que las personas tienen que saber que el caso de esta señora, la hija de Ivette, no es único. En este momento en el Consulado de España en Cuba hay 30.000 expedientes que están atrasados, que llevan ya más de entre 10 y 14 años. 30.000 expedientes. Bueno, eran 60.000 hace un año, ¿no? Hace un año eran 60.000 y ellos, desde que llegó este nuevo embajador y sobre todo este nuevo cónsul, ellos han tratado de agilizar, han contratado un personal y no sé qué, para agilizar este proceso, ¿no? Hace un año había 60.000. Y las últimas cifras, que no son oficiales porque no se dan, que me han consultado mis amigos abogados, me dicen que ya prácticamente solamente quedan 30.000 expedientes. Habría que ver los que presentaron en Miami también. No sé cómo estará el consulado de Miami, tengo que averiguar eso cuando abran. Exacto, pero bueno, las personas que iniciaron el trámite en Cuba es por Cuba donde se tramita. Claro, se ha ido luego a Miami, tiene que forzosamente hacer continuar el trámite con respecto al lugar donde usted lo inició. Entonces, mira, eso es muy importante, Ferran. O sea, si un cubano inició el trámite en Cuba, en la embajada, el consulado de España en La Habana, y ha venido a vivir a Miami o ha ido a vivir a otra parte, ese trámite tiene que concluirlo con el consulado en La Habana, no con el consulado en Miami, por ejemplo. Sí. Eso es muy importante. Eso no se hace de manera telemática, no, usted tiene que ir allí a firmar y acudir a las citas que le dan y todo eso, si no, no puede hacer el expediente. Se trata en el país de usted inició ese proceso, es la ley. Entonces, bueno, para volver al caso de la hija de Ivette, ella está en el único, si por ejemplo, el consulado ha creado una página en la cual usted introduce el número de expediente. Yo no sé si Ivette desde Miami lo puede hacer. Ella introduce su número de expediente, si es por la ley 527, la famosa ley de Nieto, de las que habíamos hablado. Ella introduce ese número y ahí le dice el estado del expediente en que está. No le dice qué es lo que falta, no le dice qué tiempo se va a demorar, no le dice nada, pero le dice si el expediente está en trámite. Y esto es una esperanza para todavía su hija, porque no se le ha denegado. Lo que está ocurriendo en este momento, que es una vergüenza, es que se están denegando prácticamente, porque como te decía, hace un año habían 60.000 expedientes y ellos han sacado adelante 30.000 expedientes, pero se están denegando la mayoría de las peticiones por razones completamente futiles. ¿Cómo cuáles? Quiero recordar, por ejemplo, ahora le piden a las personas que le piden requerimientos que no están recogidos en la ley 52.7. En la ley 52.7 había que presentar 3 documentos. Si quieres te los digo, ¿no? Había que presentar 3 documentos. Entonces, el consulado, durante todos estos años, a la medida que ha ido cambiando el color político del cónsul y el color político del embajador, pues entonces ellos han inventado trámites. Y ahora, por ejemplo, les piden a las personas que presenten el certificado de inscripción en la lista, en el repertorio de españoles, por ejemplo, que se quedaron en Cuba y quisieron mantener la nacionalidad española en 1898. ¿Sabes? Imagínate tú. 1898 es que es una locura. Estamos hablando de 100 y pico de años. Estamos hablando de 100 y pico de años. Es decir, es verdad que hubo durante el año en que se produjo el traspaso de soberanía de España a Estados Unidos, pues se les dio la posibilidad a los nacidos en la península, ojo que esto es muy importante, a los nacidos en la península a inscribirse en el registro consular de su provincia, ¿no? Y 66.000 españoles lo hicieron, que ellos que eran muy patriotas y que se quedaron en Cuba y quisieron conservar la nacionalidad española, 66.000. Y ahora el consulado le está pidiendo a la gente que les enseñen, que les prueben que su ancestro estuvo bien, se inscribió bien en ese lugar y que tiene ese derecho. Y luego también piden documentos como, por ejemplo, documentos que la gente no puede tener acceso porque, bueno, piensa que mucha de esta gente se fue de España y se instaló en Cuba y la mitad eran analfabetos, no sabían leer, no sabían escribir, llegaban y no sabían. ¿Quién iba a pensar en Cuba en 1930 que había que ir a un registro civil, inscribir tu hijo, vamos un momentico con una persona en Camagüey?
No, no, sí, sí, son cosas que uno las ve a la distancia y son requerimientos que uno se da cuenta que son pedidos Completamente eso para crear problemas. Vamos a una para llamada, obstaculizar. tenemos llamadas y quiero Obstaculizar, puntualizar exactamente. Sí, preguntas que sí, tengo por aquí. Vamos a una llamada con sí, sí. Ferran Núñez. Buenos días, estamos en el aire. Adelante con su pregunta. Sí, buenos días. Buenos Mira, días. yo quería saber, porque mi abuelo era español y fue para Cuba y renunció a la ciudadanía española, si yo tengo derecho. ¿Escuchaste, Ferran? A ver, a ver, a ver. ¿Se cayó la llamada de Ferran? Sí, se cayó. Vamos a llamar a Ferran otra vez. Vamos inmediatamente, ya vamos un momentico a llamar a Ferran nuevamente. Vamos a ver un momentico. Ya estamos, Ferran, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy aquí. A ver, a Ferran no lo escucho muy bien. La oyente puede formular su pregunta a Ferran Núñez. O sea, la pregunta es que usted quiere saber si su abuelo que estuvo en Cuba, ¿cómo es? A ver. Mi abuelo es español y fue para Cuba y renunció a la ciudadanía española porque en esa época tenían que hacerlo en Cuba, si yo tengo derecho a tomar la ciudadanía española. ¿Qué puede hacer ella, Ferran? Bueno, pues justamente estas personas no entran dentro del... es uno de los elementos que está pidiendo el consulado. Hasta un momento pues se les pedía a la gente que probaran que no estaban inscritos en los registros, ¿no? Bastaba solamente una atestación del registro civil de Cuba diciendo que la persona no aparecía, esta persona en concreto, y entonces esto valía como documento. Pero ahora este documento no lo están aceptando, con lo cual esta señora no tiene absolutamente, dadas las condiciones de la ley actual, esta persona no tiene ningún derecho a recuperar su nacionalidad española, y mucho más aún sabiendo que esta ley ya no está en vigor, porque esto es una cosa que se nos pasó a decir, y que esta ley de nietos ya no está en vigor. Ya expiró. 2011, ya expiró. Ahora tenemos que esperar esta famosa nueva ley que, como te decía, tenía un amplio consenso. Ajá. Y que puede salir si no se cae la legislatura. Que ahí sí pudiese entrar ella. Al tener en la nueva ley, si la nueva ley pasa, claro, y eso hay que dejárselo claro a los oyentes, la ley anterior ya expiró, el que lo solicitó en aquel momento y está esperando bien, pero no hay más solicitudes. La gente dice, no, que yo soy nieto de un español, no, usted será nieto de un español, usted puede ir al consulado donde sea, le van a decir, mire, ya hoy ahí no hay nada que hacer. Hay que esperar a que salga una nueva ley nuevamente, que va a ser más amplia y quizás. Ahora, gracias oyente por llamar. Tú ves, Ferran, tú ves posibilidad con la situación socioeconómica que vive España en estos momentos. Tú ves posibilidad, porque como quiera que seas una carga social para España, porque a la vez que llega la persona como ciudadano o nacional español, la seguridad social, la asistencia pública, tú ves la posibilidad en el escenario que tiene España, sobre todo ahora después del coronavirus, tú ves la posibilidad que una ley así sea aprobada. Mira, las posibilidades son reales, como te decía. Primero porque es un compromiso de Podemos con Izquierda Unida, y la persona que está proponiendo esta ley, la senadora Sara Vilá, como te decía, ella está comprometida. Recientemente, por ejemplo, hace una semana, ella salió en el Senado y le hizo directamente la pregunta a la ministra, preguntando sobre justamente los medios que tendrían eventualmente los consulados en Hispanoamérica para absorber las nuevas demandas si esta ley pasaba. Y con lo cual significa que ella está pendiente, y en cuanto se empiece a funcionar otra vez la legislatura, cuando se acaba este periodo de crisis, pues entonces ella había, incluso antes que empezara la pandemia, ella pensaba que podría presentar la nueva proposición que se discutiría en el Senado en el mes de mayo, con lo cual es una cosa que esta ley, si se mantiene la configuración política actual, teniendo en cuenta que en el Senado las fuerzas de izquierda son mayoría y teniendo en cuenta que en el Congreso las fuerzas de izquierda son mayoría, pues esta ley podría pasar. El problema es, y tal y como ellos lo han redactado, ¿no? Ellos lo han redactado de manera tal que, por ejemplo, esta injusticia de
que se le hizo, ella siendo descendiente de española, esta señora que acaba de llamar, pues ella podrá recuperar, porque no hay ninguna razón por la cual ella no pueda recuperar la nacionalidad. O sea que la esperanza para ella es que se apruebe esta nueva ley, y la esperanza es que los partidos de la izquierda española presionen en busca de votos. O sea, no es que lo quieran tanto, no es que quieran allí, no es que los quieran tanto, sino lo que quieren es su voto, ¿no? Pero bueno, nadie sabe para quién trabaja. Mira, Ferran, tengo otra pregunta aquí. Sí. Perdón, Jacqueline Hernández. Sí, no hay sí. Jacqueline Hernández dice que ella quiere hacerse ciudadana española, que ya su hermana lo es, si ella puede hacerlo aquí en Miami. Bueno, a través de su hermana no, su hermana está en Cuba, a través de su hermana no, ¿verdad? O sea, no, además a través de la hermana, a través de su abuelo. Ella puede iniciar el trámite, depende del caso que ella tenga. Si su padre o su madre, la persona que sea, es española, ella puede, española de origen, no por esta ley, porque si ella ya era hija mayor, por ejemplo, quedaba fuera de la ley 50. No, ella me dice que no, que sus padres no fueron españoles. Bueno, pues entonces fuera, no tiene ningún derecho absolutamente. A no ser que espere la nueva ley a través del abuelo. Exacto, a no ser que espere la nueva ley a partir del abuelo. Ahí en ese caso no tendría ningún problema. Porque recuerda que esta ley, sin ser tan generosa como la italiana, porque piensa que los italianos, esto que estamos hablando no es ciencia ficción, esto ya existe, hay países europeos que lo tienen, los portugueses tienen una ley de nietos extendida en el tiempo, es decir, cualquiera que sea nieto de portugués puede recuperar la nacionalidad portuguesa. Los italianos la tienen incluso hasta los bisnietos. Quiere decir que si usted, su abuelo o su tatarabuelo se fue a Argentina hace 160 años, usted presenta su papel y puede tener. En España esto no existe, por razones que tú acabas de mencionar, por ejemplo, porque quería que es muy interesante lo que me comentas, porque realmente tú me hablas de la situación política, y realmente hasta un momento determinado, hasta hace poco tiempo, se veía esto como un peso para la sociedad. Pero realmente los nuevos estudios que se han hecho, y sobre todo hay un problema que es muy agobiante para la sociedad española, es que las mujeres españolas no están prácticamente, yo creo que están en 0,9. No, y otra cosa, Ferran, otra cosa que puede favorecer esto, tú sabes qué cosa es, lo que le llaman la España vacía. Los campos españoles se han quedado vacíos, los pueblos españoles se han quedado vacíos. Exacto. Es lo que te quería comentar justamente, es decir, cuando tú lees el último informe del Defensor del Pueblo que salió hace poco, salió hace un par de semanas, ellos tienen una parte que donde hacen un estudio estadístico con respecto a la importancia, al costo y al beneficio que tendría la inmigración. Y este informe del Defensor del Pueblo, que es un informe de una administración española, concluye que es importante estimular la inmigración joven, capacitada, porque estos son los que van a pagar las pensiones, teóricamente, ¿no? Pagar las pensiones de las personas que llegan a una cierta edad, pasan a la jubilación, y sobre todo cuando no se produce la renovación normal, la tasa de renovación normal de la sociedad, porque la fecundidad en España es muy baja. Por eso ya te digo, es decir, hay una línea, hay un consenso, no solamente político, sino también hay razones objetivas, como la que tú acabas de mencionar, que es que hay lugares que están vacíos, pueblos vacíos, y que los inmigrantes cuando llegan a España, bueno, primero no automáticamente no cobran la seguridad social, por ejemplo, si usted tiene que estar un cierto tiempo viviendo allí, pero, por ejemplo, la gente llega con otra óptica, ¿no? La gente llega con ganas de trabajar, la gente llega a ocuparse de los ancianos, es decir, ya hay estudios del Estado que dicen, que prueban que esto es beneficioso para la economía. Claro, hay que ver qué tipo de inmigración, ¿no? Pero También, sí. No se trata de absorber una inmigración ahora, no se trata de absorber ahora una inmigración de personas mayores que puedan ser una carga. Ahora, muchas personas que se quieren retirar aquí en Estados Unidos con un buen retiro y que entonces a través de un abuelo pudiesen hacerse ciudadanos nacionales españoles, pues pudieran vivir allí con un retiro y una legalidad. Que existen otro día vamos a hablar de otras formas también que existen, ¿no? Pero en este caso, mira, tengo una pregunta para ti, Ferran. Estamos hablando con Ferran Núñez. Acuerden, Españoles de Cuba, el portal Españoles de Cuba. Vamos a ver, porque tenemos varias llamaditas, vamos a hacer bien rápido la respuesta. Dice, tengo una amiga que su mamá presentó todos los documentos en Cuba, pero falleció la señora. Que si le dan la ciudadanía póstuma, dice que conoce un caso así,
para que los hijos se puedan acoger por la ciudadanía póstuma de la madre. Que hay un caso así en Cuba, pero que se le está dificultando mucho con los funcionarios españoles. Bueno, hay una posibilidad con respecto a la nacionalidad de la inscripción en el registro post-mortem, pero esto es un camino de cruz. Esto es una cosa tan complicada, que hay muy pocas. El otro día estaba yo escuchando un comentario de Estela Marina, que tiene un bufete de abogados, de consultoría de abogados, que se llama Aristeo, y ella justamente estaba mencionando este problema. Ella decía que era muy complicado, existe la posibilidad, pero que era realmente en la práctica los casos de éxito de esa inscripción post-mortem en el registro de españoles Sí, prácticamente no funciona. Existe la posibilidad. Vamos a otra llamada. Vamos a las líneas telefónicas, 1844-443-1140. Buenos días, estamos en el aire. Pregúntele a Ferran Núñez del portal Españoles de Cuba. Adelante. Buenos días, Almora. Yo quería preguntarle al Sí, señor adelante. Si mi mamá, en paz descanse, era hija de españoles, y cuando nosotros salimos de Cuba, ella salió como española, pero es nativa cubana. No siendo nativa, no puede hacer uno se puede otorgar española. Yo me puedo hacer por ella, o tiene que ser nativa. A ver, gracias, señora, por hacerme la pregunta. Vamos a ver si su... Me acogió todos los derechos de todos. Escuche, señora, escuche. Su mamá era española por parte de su mamá abuelo. era española, no importa dónde haya nacido. Si ella es española, da lo mismo que haya nacido en los Estados Unidos, que en Cuba, que en Japón. Ella es española, y por ser española, ella depende del... Perdón, vamos a hacer una salvedad. Hasta 1950, las abuelas españolas que perdían la nacionalidad no la transmitían. Si su señora mamá nació antes de esa época, pues entonces no transmite la nacionalidad, con lo cual ya queda fuera automáticamente quedaba fuera de la ley 52.7, y si la nueva ley corrige esta discriminación con las abuelas, pues tal vez sí se pudiera, ¿no? Entonces hay que ver, ¿no? Tiene que esperar por la nueva ley, señora, a ver qué pasa. Sí, a ver qué pasa. Sí, no, ella no era nativa, los padres, mis abuelos eran españoles. Sí, tiene que esperar por la nueva ley, de manera tal que si surge la nueva ley, entonces usted como española, como nieta de españoles, tendría la oportunidad de solicitar por la nueva ley, nieta de españoles. Está bien, bueno, muchas gracias. Ferran, ¿qué tú? Solicitarlo como nieta, sí. Buen día, bye. Ya estamos en la fase final del programa. Yo quiero dejarles bien claro que ustedes, todavía te quiero hacer unas preguntitas yo. El portal Españoles de Cuba, entren a esa página de internet, Españoles de Cuba, ya están en contacto ahí perennemente con Ferran, le pueden escribir, van a tener información y demás. Yo respondo. La semana que viene yo no estoy aquí. Para la otra, vamos a hacer un programa que hoy no nos dio tiempo sobre las ayudas a los españoles en Cuba, que eso es muy importante, pero eso es harina de otro costal, mi amigo. Claro, por supuesto. Fíjate, tú sabes, la emisora WQVA se escucha muy bien en Cuba, de manera tal que aquí tienes un canal para poder llegar a la gente en Cuba. Con mucho gusto te lo ofrezco. Tú simplemente me tienes que escribir y me dices que lo que esté pasando y más nada. ¿Qué tú le aconsejas a las personas por si se aprobara? A ver, para que tengan claro, la ley anterior de los abuelos, como le llaman, ya esa ley expiró. El que solicitó, lo que podemos sacar de conclusión de la comparecencia estelar de Ferran Núñez aquí esta mañana, primera, la ley de abuelos ya expiró. Habría que esperar una nueva ley. Los que solicitaron en la otra ley tienen que esperar. Ahora, ¿qué documentos? Tienen que esperar, pero pueden consultar, pueden entrar en el consulado, y ya ahora con el número de expediente, porque como te digo, esto se ha modernizado. Ahora ya usted entra con su número, y eso le da, porque yo he respondido a mucha gente que me mandan el número de Cuba, yo entro el número y sé automáticamente en el lugar en que se está el expediente de la persona, si está en trámite, si fue denegado, etcétera, porque hay gente que se le ha denegado hace 6 meses y no se han enterado. Ahora, eso ya me ha pasado varias veces. Si aprobaran la ley, ¿qué tú le recomiendas a los oyentes que tengan ya en mano? Porque hay que buscar documentos por si aprueban la ley, no les pase como la otra vez que mucha gente no tenía los documentos, no los han encontrado o lo dejaron pasar así. Por si aprueban la ley, ¿qué documentos tú recomiendas debe tener un nieto de un español en mano? La primera cosa que tiene que tener es la certificación literal de nacimiento de la persona que solicita, ¿no? Expedida por el registro civil en que esta persona se inscribió.
Si es un registro extranjero, excluyendo los casos que están previstos en los tratados internacionales, la certificación debe estar legalizada, apostillada en los términos previstos en los artículos 88 y 89 del registro civil y del notariado. Y luego se pide como documentación, eso es muy importante. Ajá, ¿no? Nos queda un minuto. El nacimiento de la persona. Y luego, con respecto a lo que se pedía, porque podemos referirnos solamente a lo que se pedía para la primera ley, una certificación literal de nacimiento del padre o madre originariamente español del solicitante. Y esta certificación deberá proceder de un registro civil español, ya sea consular o municipal. Quiere decir que las personas tienen que escribir ahora, si alguien piensa que no tiene estos papeles, pues tienen que escribir a España o conectarse en las páginas Y que se los de manden, internet que se los manden. Y que se los manden, y eso funciona bastante bien cuando los puedes encontrar, porque piensa que no habíamos comentado. Fernando, tenemos que ir. En España. Tengo que entregar el programa. Pues nos vamos. Mira, no, pero lo que te quiero ya invitar, como quieras decir, en 2 semanas para que estés nuevamente, porque quedan muchas preguntas por contestar. Hablamos cuando tú quieras. Bueno, sí, y nos quedan muchas cosas por las cuales el portal Españoles de Cuba con Ferran Núñez. Muchas gracias directamente desde París, Ferran. Un abrazo. Que me escriban las personas y yo responderé. Perfecto, y por aquí también. Abrazo. Oye, muchas gracias, Ferran Núñez directamente desde París. Y